Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? She don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again and try again. The new millennium, baby. And we out. You guess what it is. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social, ya que el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante basado en la delincuencia organizada o el crimen organizado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso el Departamento de Policía de Wichita, Kansas, o Wichita, Kansas Police Department. Y la razón por la que nosotros tocamos este tema es porque desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, el Departamento del Crimen Organizado de la Policía de Wichita, Kansas, Sedgwick County, desarrolló una estrategia, aparentemente, entre comillas, para combatir la delincuencia, para combatir el desorden entre los civiles y la sociedad, y desarrollaron un servicio secreto de inteligencia para espiar a las personas a través de los dispositivos inteligentes, a través de los smartphones o teléfonos inteligentes, para poder rastrearlos, seguirlos, saber dónde están a través de su correo, sus cuentas de banco, a través de las cámaras de sus celulares y a través de sus micrófonos, para poder ver y oír en la privacidad de los hogares de los cristianos o los civiles que no tienen nada que ver con el crimen organizado, con el único propósito de falsificar información, de destruir su reputación, incriminarlos con falsa información y expulsarlos del país o meterlos presos solamente porque están llenos de odio y de rebeldía contra Dios, contra la gente de Jesús y contra la gente que se porta bien, que trabaja decentemente y que no hace males dentro de Estados Unidos de Norteamérica, porque el racismo del gobierno de Wichita, Kansas, Sedgwick County, es extremadamente grande. Entonces también utilizan las televisiones inteligentes para infiltrarse, las compañías de internet para investigarlo a través de los planes de internet escolares, investigar a los hijos a través de los celulares, investigar a las personas, a las esposas, los esposos en los hogares en su privacidad y a través de las bocinas de Bluetooth. Entonces desarrollaron un servicio secreto de inteligencia altamente sofisticado, no solamente para combatir la delincuencia, sino también para causar daño y destrucción a civiles y personas inocentes. Pero antes de continuar, voy a tomar un trago de Coca-Cola. Espero Wichita, Kansas Police Department no esté enfermo de la cabeza como Andrés Manuel López Obrador, que dice que la Coca-Cola es del crimen organizado y estaba prohibiendo tomar Coca-Cola. Sabrosa, dulce y sabrosa. No es muy recomendable para la salud, pero es muy sabrosa. Bueno, continuamos. Recuerdo que poco después del 10 de mayo o poco antes de que terminara el mes de mayo, estamos hablando entre el 22 y 26 de mayo en la ciudad de Wichita, Kansas, ya que nosotros vivíamos en el 888 South Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, a un lado del departamento de los Organized Crime Stoppers del gobierno federal o de la migración del estado de Kansas, y a aproximadamente unos 10 minutos del downtown, donde se encuentra la oficina central del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, que
que llevó a cabo una persecución encarnizada con falsa información y con infiltración terrorista o criminal dentro de nuestro hogar, sin razón y sin causa. Nosotros estábamos predicando, grabando videos para compartirlos en YouTube, en Facebook, porque tengo un historial que desde los 23 años, desde el estado de Texas, hemos llevado a cabo un ministerio público enseñando el Evangelio de Jesús. Y mi esposa se entregó a Jesús junto conmigo y mi niño siendo instruido en la palabra de Dios. Entonces, poco antes de terminar el mes de mayo, nosotros estábamos llevando a cabo la predicación de los temas apocalípticos, del libro de Apocalipsis, hablando acerca del dragón rojo, la delincuencia organizada, de la bestia anticristo, el falso profeta, cómo ellos odian a Dios, odian a la gente de Jesús, odian a la gente de Israel y los persiguen y matan a muchos durante la gran tribulación. Claro que la profecía dice que eso será después del arrebatamiento de la iglesia, porque todo el gobierno será delincuencia organizada. Desafortunadamente podemos ver el precumplimiento de las profecías de Apocalipsis, de cómo ciertos sectores aislados del gobierno que se han entregado a la delincuencia o al diablo del crimen organizado, entonces ellos han estado desarrollando un servicio secreto de inteligencia para perseguir, difamar, encarcelar y deportar a los latinos o a los extranjeros de cualquier raza dentro de Estados Unidos que hablan los temas del Apocalipsis, que le enseñan a la gente a vivir bien, a trabajar decentemente, a no entregarse a la delincuencia, a no hacer negocio con la fe y a predicar la sana doctrina y a enseñarles que se entreguen a Jesús, que le amen y le sirvan por amor y no por ganancia deshonesta. Entonces, ese es nuestro mensaje, la sana doctrina. Y estuvimos hablando acerca del libro de Revelaciones, el dragón lleno de ira, la bestia anticristo, la bestia falso profeta, la delincuencia de la gran tribulación y el diablo del crimen organizado, que está representado en el dragón rojo. Y todas las personas que se entregan a la adoración del anticristo y del dragón rojo se vuelven altamente malvados y malignos. Entonces el mundo será en gran manera satanista. ¿Por qué? Porque el que adora al diablo o al demonio es un satanista. Entonces ellos, en una tarde, recuerdo un día sábado, poco antes de salir de mi trabajo, ya que yo estaba trabajando en la compañía de landscaping, donde el patrón o el dueño de esa compañía es el señor Robert Franz, un americano, un güero o un blanco, como le quiera decir. Entonces decido llamar a mi esposa por teléfono. Patricia Ríos López y mi niño Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. se encontraban en el departamento. Decido llamarles por teléfono, me contesta mi esposa y le hago una solemne invitación a cenar en esa tarde. Era fin de semana, era día de pago y yo quería bendecir a mi esposa y a mi hijo llevándolos a comer a un buen restaurante. Ella decide cocinar algo para comer, entonces le digo, yo no quiero que hagas de comer. Dice, quería conseguir tal comida. Le digo, no quiero comer eso, quiero que vayamos a comer a un restaurante. Entonces, en ese momento, mi esposa no le pareció muy bien la idea. Y mi esposa, quiero ser claro, ha tenido problemas de desobediencia y de rebeldía, pero no de delincuencia del crimen organizado. Y eso es lo que la marrana de mi suegra, Flora López, del Salitre Guerrero, México, y el cerdo o marrano de mi suegro, Mateo Ríos, otro negro de aquí de Tierra Caliente, del Salitre Guerrero, México, y los neófitos o rebeldes o necios de sus primas y primos no quieren entender que yo no soy un hombre mal portado, sino que el problema que ha desprestigiado la familia de los Ríos López es el mal comportamiento de mi esposa conmigo en ocasiones. Y he tenido que reprenderla, regañarla, confrontarla, corregirla. Y a las mujeres cuando son desobedientes o rebeldes no les gusta muy bien. Y tienen la tendencia que se van heridas y dolidas en su corazón a platicar con sus amigas la versión que solamente les conviene. Pero no platican que ellas son desobedientes y rebeldes.
amigas de la iglesia. El hombre tiene que quedar mal porque ellas tienen que quedar bien, porque la reputación de una mujer es muy importante. Tiene que quedar bien con la mamá de familia porque son las hijas especiales de la mamá. Entonces, la hija siempre queda bien y el yerno siempre es el malo. Entonces, la familia de mi esposa Patricia Río López son unos bastardos y unos malditos animales sinvergüenzas que ni siquiera conocen a Jesús ni las leyes de Dios y son puro delincuente del crimen organizado del Salitre Guerrero, México. Esa es la razón que nos odian también. Entonces ellos, la policía de Wichita, Kansas, en ese momento cuando oye la conversación, ellos nos estaban espiando de hace días a través del Secret Service o el Servicio Secreto de Inteligencia, que hackearon nuestros dispositivos, nuestros celulares, para vernos por las cámaras y escucharnos a través de los micrófonos secretos en nuestros celulares. Entonces yo le dije a mi esposa, le digo, mira, si te parece mal la invitación, pues entonces dime, yo puedo invitar a un amigo, si tú no quieres, yo quiero ir a comer a un restaurante, ahora si tú no quieres ir conmigo, pues voy a ir con un amigo y espero que no te parezca mal, porque pues te estoy invitando a ti y a mi hijo, pero si no quieres, voy a ir con un amigo a comer y regreso a la casa después de comer. ¿Qué te parece? Se disgustó y manifestó rebeldía en su corazón porque yo la estoy invitando y no le parece que le iba a reemplazar por un amigo. Bueno, pues si un esposo invita a su esposa es para que se goce. Pero la hipocresía, la tontería, la necedad y la rebelión de una mujer hace que se meta en problemas con el esposo y el esposo termina desechando la invitación y se la otorga a alguien que sí quiera comer con él. Es simplemente todo lo que quiere hacer. Cuando ella manifiesta rebeldía, entonces le digo, mira, discúlpame si ofendí a tu papá, a tu mamá, a tus parientes, o te hice algo, yo solamente te invité a comer, pero si no te parece, te dije voy con un amigo. Y ella responde, eso es lo que no me gusta de ti. Entonces, ¿qué es lo que no le gustaba de mí? Que sé humillarme, que sé pedir perdón, que sé buscar la manera de reconciliar nuestra situación después de un malentendido, pero mi esposa ha tenido problemas de orgullo, de desobediencia y de rebeldía, pero no de delincuencia organizada. Entonces, la policía de Wichita, Kansas, al estar escuchando esa conversación, ya que hackearon la secta bautista y reformada de Eagle Pass, McAllen, Texas, y también los diablos del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador, su Palacio de Gobierno, se pusieron de acuerdo para espiarnos, con el único propósito de buscar una ocasión a ver a quién encontraban en pecado para matarlo o destruirlo, porque no les parecía que nosotros combatimos la corrupción de las iglesias, denunciamos falsos profetas, falsos maestros, denunciamos la apostasía, la masonería, el G12, el ecumenismo, el encuentrismo, lo que hace negocio con la fe. Y los delincuentes de las iglesias que llevan falsa información en las escuelas de gobierno, en las oficinas de policía, en las iglesias, que se dedican a difamar para destruir la información, para que no arreglemos papeles, para que nos deporten, nos encarcelen, o yo qué sé, toda clase de maldad que hacen. Entonces Wichita, Kansas, en común acuerdo con la iglesia del crimen organizado de Casa Betania, la iglesia menonita de Newton, Kansas, junto con Edith Beltrán, Linda Shelley, y junto con el crimen organizado de Tortilla King, de Mandridge, Kansas, de Newton, Kansas, y el Palacio de Gobierno con Andrés López Obrador, los bautistas y reformados de Eagle Pass, McAllen, Texas, y el 40 Batallón de Iztapas y Guatanejo. Entonces se pusieron de acuerdo, en común acuerdo también con la delincuencia organizada de Tamácoro, Guerrero, México, que se encuentra dentro de este pueblo de Tamácoro y que se encuentra también en diferentes partes de Estados Unidos, como Houston, Texas, Harris County. También hay otros que están en Sedgwick County, hay otros que están en Nebraska, hay otros que están en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en el estado de Florida, especialmente Broward County. Hay otros que están en Georgia, hay otros que están en Virginia, hay otros que están hasta Nueva York, hay otros que están en Chicago, mayormente los del Salitre que están en Georgia y en Chicago. Entonces, la delincuencia organizada de Guerrero, México es grande dentro de Estados Unidos.
Y pagaron mucho dinero para destruir a esta familia porque no les gusta que confrontamos a los extorsionadores que imponen cuotas grandes a los negocios, que extorsionan a la gente, los precios son muy grandes, es muy grande la carencia, la pobreza, le pagan una miseria a la gente y le quieren pagar lo que quieren a la gente y destruyen la economía y los hogares de las personas que no son delincuentes. Ese es el trabajo de ellos. Ahora, resulta que cuando ellos escuchan esta conversación, sacaron la conclusión de que no andábamos bien y que andábamos en pecado para destruirnos. Esa no es, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de Norteamérica y tampoco de México, una discusión o un malentendido entre un matrimonio no es un delito porque no hay violencia doméstica, no hay difamación, no hay problemas de drogas ni de armas para que una ley actúe y encarcele a una mujer o a un hombre inocente. Entonces, cuando yo salgo del hogar, pues yo me baño, espero que mi esposa se prepare, se arregle, pero no quiso, se quedaron en la casa. Digo, bueno, llego y platico con ella que se calme. Resulta que yo voy a comprar unos libros al lado este de Wichita, East Wichita, la librería cristiana, y de regreso me encuentro con que mi esposa ya no estaba. Había sido secuestrada en común acuerdo con el consulado de Kansas City, consulado mexicano, en común acuerdo con la policía del downtown de Wichita, Kansas, y del Palacio de Gobierno Andrés López Obrador. Se la llevaron presa sin avisarme, sin derecho a una llamada, me restringieron todo, con difamaciones. Solamente porque mi esposa se portó con rebeldía y desobediencia en un asunto familiar que no tiene nada que ver con delincuencia. Yo no puse cargos en la policía, nunca fui a la oficina a denunciarla. Yo denuncié el caso públicamente porque me di cuenta del secuestro. Y cuando nosotros le pedimos a Dios suero de la verdad, bajo la dirección del Espíritu de Dios, descubrimos a los delincuentes de Wichita, Kansas, en una delincuencia organizada enorme. Entonces ellos deciden llevársela, encarcelarla en downtown Wichita, Kansas, y después de un mes llevárselas hasta Learn Hospital, aproximadamente 2 horas al norte de Wichita, Kansas. Entonces, sin avisar, sin darnos derecho a una llamada, sin informarnos nada, y Antonio Bolañez Ministries, otro cerdo de Nicaragua que se cree americano, decide él seguir llenando falsa información contra mi persona sin que yo fuera un delincuente. Entre comillas, predica Apocalipsis, entre comillas, habla de Dios, pero es un maldito satanista de la delincuencia organizada, del crimen organizado de Donald J. Trump, el nuevo orden mundial de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces hubo una delincuencia grande en Wichita, Kansas, y deciden encarcelarla. Ahora, ya que el departamento de policía de Wichita, Kansas ha tenido la fama de ser Organized Crime Stoppers, ellos deciden fundar un departamento en downtown y con la delincuencia organizada fabrican tarjetas de residencia o Permanent Resident Green Card, fabrican también Social Security Numbers falsos para vendérselo a los extranjeros, porque hay compañías donde piden la tarjeta de residencia y seguro social para trabajar y te cobran taxes y pagas impuestos, y lo hacen para recaudar la información de los civiles e investigarlos si son delincuentes o no. Entonces, supuestamente hicieron eso para investigar a los civiles en forma intelectual, pero cuando quieren los destruyen, aunque no sean delincuentes, porque los documentos falsos son solamente para trabajar y ganar el pan de cada día. No es correcto, es ilegal, pero no es correcto. Resulta que una vez mi esposa, llegando al departamento del downtown Wichita, Kansas, el departamento de policía de Wichita, Kansas, una de las Organized Crime Stoppers fabricó una Permanent Resident Green Card con la fotografía de mi esposa Patricia Ríos López y un Social Security Number falso con el nombre de mi esposa Patricia Ríos López, y le dijo al departamento de policía de Wichita, Kansas, que ella lo traía en su bolsa, lo cual es totalmente falso.
Entonces, la Organized Crime Stopper de Wichita, Kansas, es una bautista racista del estado de Kansas, que odian a los hispanos. Supuestamente dicen que los bautistas, que promueven el amor, que predican con dulzura, con ternura, pero odian a los hispanos y a la gente de Jesús, que son del extranjero. No entiendo a qué clase de Jesús predican. Resulta que la bautista reformada del departamento de Wichita, Kansas, era de la delincuencia organizada, del crimen organizado en orden mundial en Wichita, Kansas. Decidió colocar esa tarjeta, esa Permanent Resident Card y el Social Security Number en la propiedad de Patricia López para después meterla presa con un cargo de 9 meses en la cárcel, en Learn Hospital. Learn Hospital es afuera de Wichita, Kansas. Y todavía le pone cargos de difamación, entonces decide dejarla 12 meses en la cárcel sin cometer un delito, sin violar la ley. Fueron a recogerla a la casa sin permiso. Ahora, es cierto que el niño, siendo menor de edad, un niño en ese tiempo tenía 12 años, él llama a la policía para decirle que su papá y su mamá estaban discutiendo, pero no estaba diciendo que metieran preso ni a la papá ni a la mamá, que querían al oficial para que sus papás no se pelearan. Pero yo no estaba peleando, era Patricia quien se le manifestó una rebeldía no muy usual. Entonces el niño, al ser inocente, no sabe, la policía agarra esa llamada como represalia contra nosotros sin razón y sin causa. No hablaron conmigo, no hablaron con ella, no se presentaron conmigo y con ella para aclarar el asunto. Yo les hubiera hablado, yo hablo inglés. Do you remember Wichita, Kansas Police Department? When you decide to put my wife under arrest, you already knew you should call me before do that, and we can talk each other. We're supposed to be together. My wife and I were supposed to talk to you to explain you what really was happening at that time. And then you were using my little boy, 12-year-old, against us. You used false information. You lied against me. You lied against my wife. And then you put my wife in jail for no reason. She didn't do anything. She did not commit any crime. We just had a bad understood, and that's it. That's family problem. That's not organized crime, bad reputation. You need to explain the American government and Mexican government. Donald J. Trump paid you a bunch of money to destroy my family because we were teaching Revelation book. We were teaching the gospel, preaching the gospel, teaching the people to be good people, to be agreed with the word of God, stop doing business with the name of Jesus. And we were teaching about the red dragon and organized crime, bad reputation in the middle of the Great Tribulation after the rapture of the church. But that teaching was talking about the false prophet, the beast and the Christ, and the red dragon. The one is the devil. And that is the Bible, the Revelation book. And inside North America, everybody's free to believe whatever they want and to preach their faith at all times. I can preach my faith in YouTube and Facebook, and that's not a crime. And you got angry with me because your stupid department is an organized crime, bad reputation, novus ordo seclorum, mafia inside America. Am I right, Wichita, Kansas Police Department? This is the reason why I'm preaching this message today and explaining everybody why Andres Manuel Lopez Salvador and Wichita, Kansas Police Department downtown, Sherwood County, why in Kansas City, Mexican Consul, you did that together with them against us for no reason, to destroy our family only because everybody was angry with my family because we were teaching Revelation book,
preaching the gospel and teaching the people, be good people out of crime. That's what they need inside America. That's what they need in Mexico. But, oh, let me guess, every one of you is organized crime, bad reputation, am I right? That's the reason why you got mad with Mexico. Well, and then you didn't find any good information to put me in jail. You didn't find any good information to put my wife and my son in jail. But you have to find a way to put them in jail. Lying against us, lying against my wife, lying against my son, and lying in front of everybody, using false information. So trying to make us look like criminals. But it doesn't work. I decided to move to Florida for some time, and then I decided to do some stuff I had to do before come back to Guerrero, Mexico. And then I'm at home right now, and there's nothing you can do to stop my preaching. There's nothing you can do to stop my message, and there's nothing you can do to stop the destruction that's coming to your police department. Everybody will know, everybody will learn what it happens, and then you will find out there's nothing you can do against Jesus, there's nothing you can do against the people of Jesus, and then what? Your department is garbage already. So let me continue. Now you're going to need an interpreter because I'm going to read my Bible in Spanish. I'm in Mexico. Do you understand what I'm saying? If you are in Mexico, you gotta speak a good Spanish. That's why everybody must listen to the message in Spanish, this government, and you can find a good interpreter over there. You got money to pay an interpreter. So I don't think you have a problem doing that. Entonces voy a continuar con el tema. Leyes criminales del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, Sedgwick County, downtown. Las leyes criminales, organized crime, bad reputation, laws full of corruption against innocent people. That's the preaching of today. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 4 para comenzar la introducción. Vamos a hablar de un fundamento gubernamental histórico basado en el gobierno del rey Darío, poco después del gobierno del rey de Babilonia, de los reyes de Babilonia, cuando después entraron los medos y los persas. Entonces, estando Media y Persia en el poder después del imperio de Babilonia, el rey que gobernaba tuvo un problema con sus funcionarios de gobierno que fabricaban leyes criminales contra la gente de Dios y contra los inocentes, con el propósito de destruirlos. El libro del profeta Daniel, capítulo 6, verso 1 al verso 4, dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea que ni siquiera Miguel Arroyo era tan perfecto como el profeta Daniel. Ni siquiera este humilde predicador era tan santo y tan perfecto como el profeta Daniel.
Entonces, estamos hablando de un profeta extraordinario y revelador del Antiguo Testamento. Resulta que el profeta Daniel era un hombre lleno de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios y de la bendición de Dios, y le dio una sabiduría que sobrepasaba a todos los funcionarios de gobierno del rey Darío. Entonces estos funcionarios del gobierno del rey Darío se llenaron de envidia al ver que era un hombre que no tenía ningún vicio, tenía muy buen comportamiento, se portaba muy bien, era sumiso al rey, era diligente en su trabajo y era un hombre excelentemente responsable, de acuerdo con la historia. Ahora, claro que si lo hubiéramos investigado, hubiéramos encontrado errores humanos, imperfección humana, pero era un hombre ejemplar delante de Dios y delante del gobierno del rey Darío. Eso despertó la envidia de los otros hombres de gobierno y comenzaron a buscar cómo destruirlo, comenzaron a buscar cómo acusarlo para ponerlo como un rebelde contra el rey Darío y un rebelde contra el gobierno de Media y de Persia. Parece ser que la historia se repite en el departamento de policía de Wichita, Kansas. Al ver la policía de Wichita, Kansas, que mi persona, estando de regreso a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que ellos decidieron entonces ponerme preso durante el 2018 con difamaciones y no lograron destruirme porque Dios me agarró en el suelo de la verdad y sacó a luz su corrupción y su delincuencia. Mi esposa queda libre y mi niño también, y entonces, pidiendo a Dios, milagrosamente el Espíritu de Dios me permite llegar a Estados Unidos a aclarar ese asunto delante del Departamento de Policía de Wichita, Kansas. Se llenaron de odio y de rebeldía contra Dios y contra mi persona y mi ministerio porque no pudieron destruirnos. Al ver que estoy trabajando decentemente, cortando césped, trabajando en una compañía de landscaping en Wichita, Kansas, haciendo el bien, siendo responsable, no teniendo ningún vicio, solamente yendo a comer, portándome bien con mi esposa y mi niño y predicando el evangelio en la iglesia y en mi hogar. Entonces, al ver que mi esposa es una mujer cristiana, que no es prostituta del crimen organizado, como decían las rameras del Salitre y la ramera de mi suegra, Flora López, y el homosexual de mi suegro, Mateo Ríos, y todos los maricones de sus hijos, que es Esteban Ríos, Francisco Ríos y Nicandro Ríos, y su primo, otro homosexual que estaba en Georgia, Mateo Ríos, primo de ella. Entonces, al ver la policía de Wichita, Kansas, que mi esposa se portaba bien, y mi hijo también, y yo también, y que los únicos problemas que encontraron ellos fue un asunto de desobediencia y rebeldía dentro de la familia, pero no cosas de delincuencia. Entonces ellos aprovecharon la ocasión porque estaban esperando una oportunidad para destruir el hogar sin razón y sin causa. Entonces, al no encontrar nada, fabricaron una tarjeta de residencia, una Permanent Resident Green Card y un false Social Security Number con la foto de mi esposa, porque el consulado de Kansas City les fabricó un pasaporte con la foto idéntica de mi esposa y la información exacta para que la traspasaran a una false Permanent Resident Green Card y a un false Social Security Number, y de esa manera dijeron que fue Patricia quien fue el que la hizo, pero como el departamento de Wichita se dedica a falsificar tarjetas de residencia, falsificar seguro social y a venderlos para investigar a la gente y a venderlos por negocio y delincuencia, le fabricaron una en forma intelectual para acusarla y tener cómo meterla presa. Porque al no hallar nada, ellos tienen que fabricar algo en forma intelectual para encarcelar a la gente que odian y desprecian. Es exactamente las mismas leyes criminales que manejaban los funcionarios de gobierno del rey Darío en la época del profeta Daniel, después del imperio de Babilonia. La misma delincuencia del gobierno del rey Darío o de los funcionarios del gobierno del rey Darío
es la misma delincuencia, el mismo crimen organizado dentro de Sedgwick County, el departamento de policía de Wichita, Kansas. Ahora continuamos leyendo. En el libro del profeta Daniel, capítulo 6, verso 5 hasta el verso 9, dice de la siguiente manera: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces los funcionarios de gobierno del rey Darío, al no encontrar nada, fabricaron una ley que pusiera al profeta Daniel como un rebelde contra el rey Darío y como un rebelde contra las leyes de Media y de Persia, para tener una ocasión no solamente de destruirlo o encarcelarlo, sino matarlo, ya que todo hombre que desobedecía a los reyes de Babilonia y a los reyes de Media y Persia era condenado con la muerte constantemente. Entonces fabricaron una ley y al rey Darío lo sedujeron y neciamente firmó el edicto donde estaba prohibido que cada persona practicara con libertad su credo o su religión y que adorara a su Dios. De tal manera que nadie podía pedir nada a ninguna deidad, a ningún Dios, y no podía practicar su religión, sino que el Dios de allí en adelante era el rey Darío, y la ley del gobierno de Media y de Persia, fabricado por los oficiales corruptos que odiaban a Daniel y que le tenían envidia, era la ley divina en ese momento. Entonces resulta que era la única forma de que el profeta Daniel, como era un hombre de oración, amaba estar en la presencia de Dios, amaba al Señor, para hallarlo en desobediencia, hallarlo en rebeldía, decidieron fabricar esa ley para hacerlo ver como un rebelde contra el rey Darío y contra el gobierno. Cosa que aparentemente parecía que tuvo éxito. Y eso es precisamente lo mismo que hizo el departamento de Wichita, Kansas. Al no hallar nada contra mi persona, contra Patricia, mi esposa y Miguelito, fabricaron una tarjeta de residencia falsa para incriminar a mi esposa y meterla presa con mentiras y difamaciones solamente porque odian a Dios y odian a la gente de Jesús. En Daniel capítulo 6, verso 10, verso 10 en adelante, dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces, una vez fabricada la ley, el profeta Daniel decidió permanecer fiel al Dios de Israel, decidió seguir orando 3 veces al día, abrió la ventana, le importaba un cacahuate que lo miraran orando al Dios de Israel, amaba la presencia de Dios, y los otros funcionarios de gobierno corruptos, de la delincuencia organizada del gobierno del rey Darío, lo estaban espiando para ver si se atrevería a seguir adorando a su Dios en rebelión abierta contra la ley injusta del rey Darío y de los gobernantes del rey Darío. Entonces decidieron espiarlo y lo hallaron orando, sabiendo que la ley decía que no podían orar a ningún Dios, y lo llevaron y lo acusaron y lo presentaron ante el rey. El rey se dio cuenta que Daniel era un hombre justo, que no había hecho nada malo, y no se había dado cuenta que era una trampa de sus oficiales corruptos, y decidieron hacer esa ley y lograron ellos tender una trampa intelectual con una ley criminal del crimen organizado del gobierno del rey Darío para hacer ver al profeta Daniel como un rebelde al rey y a la ley de Media y Persia, un delincuente, y condenarle a la muerte, aventándole al pozo o al agujero donde estaban los leones hambrientos que mataban a los delincuentes que eran condenados a la pena capital o la pena de muerte. Entonces, no hubo forma, porque las leyes de Media y de Persia, una vez firmada por el rey, aprobada, no hay forma de revocarla, se tenía que cumplir. El rey Daniel, el rey Darío buscó de librar al profeta Daniel, no se pudo, lo arrojaron al foso de los leones y le dijo: el Dios a quien tú sirves, no te queda otra más que confiar en el Dios de Israel, Él te libre, porque yo no pude hacer nada. La ley no podía ser abrogada. Es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros en nuestra familia. Al estar rodeados de una delincuencia organizada dentro del gobierno más poderoso del mundo, entonces la delincuencia organizada llevó a cabo su trabajo intelectual con una tarjeta de residencia falsa, un seguro falso, leyes criminales en contra de mi esposa, de mi persona. Entonces el gobierno corrupto, su plan era destruirnos. Entonces solamente el Dios de Israel, igual que al profeta Daniel, me ha librado, porque después me entero que la encarcelan a ella y al niño para matarlos o destruirlos, y a mí la policía de Wichita me mandó a matar por todo Estados Unidos y por todo México. Solamente por hablar del Evangelio de Jesús, no hacer negocio con la fe, por hablar del libro de Apocalipsis y enseñarle a la gente a alejarse de la delincuencia y a ser buenos cristianos. Solamente por eso, su racismo y su criminalidad los llevó a ser una delincuencia organizada, igual que el crimen organizado del gobierno del rey Darío. Entonces nosotros hasta el día de hoy me quedé confiando en el Dios de Israel, quien me ha librado, me ha guardado. ¿Y por qué razón denunciamos también en forma intelectual al Palacio de México con Andrés López Obrador, quien decidió mandarnos a matar casi todos los días después de nuestra llegada? Porque el Palacio de México, la administración del gobierno de Andrés López Obrador, se puso de acuerdo con el consulado de Kansas City, con Tortilla King, otra delincuencia organizada de Guerrero, México, en el estado de Kansas, y también con Casa Betania, secta menonita diabólica del crimen organizado de Wichita, Kansas, y Newton, Kansas, Higo Paz, McAllen, Texas, Asambleas de Dios, Rosa de Sarón y diferentes denominaciones que se entregaron al crimen organizado del Nuevo Orden Mundial del Vaticano en Estados Unidos. Entonces ellos decidieron hacer toda esa maldad en común acuerdo, y la policía de Wichita, Kansas, tiene 1 año teniendo presa a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo en el hospital del Learn Hospital,
común acuerdo, consentimiento de Andrés Manuel López Obrador. Por eso denunciamos en forma intelectual al Palacio de México, porque ellos fueron, y el presidente Andrés López Obrador, quien firmó la aprobación y el acuerdo de destruir mi familia, sabiendo que no tenemos nada que ver con el crimen organizado, solamente por hablarle a la gente a no hacer negocio con la fe, hablarle de Jesús y alejarse de la delincuencia, porque eso no lleva a nada bueno, y amar a Jesús con amor sincero y enseñarle a la gente a vivir bien. No enseño la perfección divina o perfección humana, porque perfecto solo es Dios. Trato de hacer lo mejor que puedo, vivir lo mejor que puedo, el perfecto es Dios. Pero le enseño a la gente lo que conozco y comprendo de Dios, y es todo. Que se entreguen a Cristo para que se vayan al cielo. Ya si se quieren ir con el diablo al infierno, es decisión de ellos. Entonces el Palacio de México, la administración de su gobierno, se puso de acuerdo con la policía de Wichita, Kansas, para meter presa en Leonard Hospital a mi esposa Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr., sin razón y sin causa, con leyes criminales del crimen organizado del Palacio de México y del crimen organizado de Wichita, Kansas. ¿Qué les parece? Gobierno americano, gobierno mexicano, gobierno chino, ruso, norcoreano, de Inglaterra y de todos los países. La porquería del departamento de policía, que es Wichita, Kansas, y la porquería del gobierno, que es el Palacio de Gobierno de México. En Daniel capítulo 6, para continuar y terminar, Daniel capítulo 6, verso 17, leímos Daniel 6 del 10 al 16, ahora vamos a leer Daniel capítulo 6, verso 17, hasta el verso 24. Dice de la siguiente manera: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se vio en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces nosotros miramos de la consecuencia de la rebelión del crimen organizado, termina donde Dios derrama la ira de Dios sobre los enemigos del profeta Daniel, porque Daniel era inocente. En el profeta Daniel capítulo 6, verso 17 hasta el verso 24, encontramos que como Daniel era inocente, Daniel quiso permanecer fiel al Dios de Israel, adorándolo, orando a él, sirviéndole con corazón puro y peleando por su bendición. Entonces Dios lo salva milagrosamente. El rey no pudo dormir, lo va a buscar temprano. Te ha salvado tu Dios, y resulta que se encuentra con un poderoso milagro del Dios de Israel, salvando la vida del profeta Daniel, donde un ángel enviado por Dios fue a proteger a Daniel para que no se lo comieran los leones. Dios lo guardó milagrosamente, y al final poco antes del final de esta historia, dice que el rey Darío
agarró represalia contra sus funcionarios corruptos, una vez salvado Daniel milagrosamente por la mano del Dios de Israel, entonces el rey Darío ordena ejecutar a los delincuentes del crimen organizado de su gobierno. Es arrojado cada funcionario corrupto con sus mujeres y sus hijos, de tal manera que fueron despedazados por los leones en el foso de los leones, donde Daniel fue librado milagrosamente. Y esta es la consecuencia de los enemigos de Dios y los enemigos de los siervos de Dios. Cuando Dios nos quiere preservar la vida, cuando Dios todavía nos quiere en esta tierra, es porque tenemos un propósito. Y Dios sabe librarnos con mano poderosa y sabe hacer justicia sobre nuestros enemigos. Y yo le quiero hacer saber a la policía de Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, y al Palacio de Gobierno de México, Andrés López Obrador y su administración, Higo Paz, McAllen, Texas, Asamblea de Dios, Rosa de Sarón, Casa Betania, Newton, Kansas y Tortilla King, y la delincuencia organizada de Tamácoro en México y en el extranjero, y el 40 Batallón. Dios ha sabido librarnos con mano poderosa. Dios ha sabido enviar sus ángeles poderosos a defendernos y a librarnos de los corruptos y los delincuentes del gobierno de México y de Norteamérica. Dios ha sabido preservar milagrosamente en el suelo de la verdad a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. y a mi persona. Dios ha sabido derramar su poder y su gloria, y nuestros adversarios han salido huyendo y otros han muerto por la mano de Hashem Sebaot, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. El Dios que sigue vivo hasta el día de hoy y no ha perdido una sola batalla. Ténganlo por seguro que la misma consecuencia que tuvo la delincuencia organizada del rey Darío será la consecuencia de cada uno de ustedes. Dios sabrá hacer justicia sobre todos ustedes. Dios sabrá vengar la maldad que hicieron contra mi esposa, contra mi hijo, al meterlo preso de mal corazón, sin ser delincuentes, y al mandarme a matar a mí, siendo un hombre que no tengo nada que ver con crimen organizado, ni mi esposa Patricia, ni mi hijo. El Dios de Israel derrame su ira sobre cada uno de ustedes. El Dios de Israel ejecute su juicio sobre cada uno de ustedes, y la destrucción, la muerte y la maldad que buscaban para nosotros se derrame sobre la cabeza de cada uno de ustedes con justicia. Y esperamos en Dios verlos destruidos y devastados por la autoridad del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, porque son malos cada uno de ustedes. Nunca les hicimos nada, pero ustedes quisieron destruirnos a nosotros sin razón y sin causa. Ahora por esta razón se supo esto. Daniel capítulo 6, verso 25 hasta el verso 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Por qué? Quiso preservarlo Dios, y Daniel quiso ser fiel al Dios de Israel. Y por esta causa hubo un edicto del rey Darío, donde fue conocido a todos los pueblos de la tierra conocida en aquel tiempo, durante el imperio de Media y de Persia, gobernado por el rey Darío, de que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, es un Dios poderoso que sabe salvar y librar de la pena capital injusta del crimen organizado del gobierno de Media y Persia, y sabe hacer maravillas y señales en el cielo y en la tierra, y sabe hacer prodigios maravillosos a favor de los inocentes y a favor de sus siervos. En este medio de comunicación, en YouTube, Facebook,
Se conoce que la familia de Miguel Ángel Arroyo Urrutia, Patricia Ríos López, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., fuimos preservados milagrosamente por el Dios de Israel. El Dios de Israel supo librarnos con mano poderosa, supo hacer prodigios en el cielo y en la tierra, envió ángeles poderosos a protegernos y a librarnos de los malvados, y supo hacer la señal de preservar la vida milagrosamente delante de un ejército poderoso. Y se cumple la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando se levantaron mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, porque he de atemorizar. Todas las naciones sabrán y saben ahora que el Dios de Israel nos ha librado milagrosamente. Y tu departamento de Wichita, Kansas, ha sido derrotado, destruido, devastado, humillado y avergonzado, porque el Dios de Israel es el que gobierna en el cielo y en la tierra, y tú no tienes poder sobre sus siervos y sobre sus hijos, y tus malditas leyes no pueden sobrepasar la potente autoridad de la palabra de Dios dada por el Dios vivo. De esta manera, Wichita Police Department, you will be destroyed by the power of the Holy Spirit, the power of the living God, the God of Israel. There's nothing you can do against the God of Israel. There's nothing you can do against the power of the Holy Spirit. You have no authority against the Word of God. You are just a human being in garbage. You are totally destroyed by the power of the Word of God and the power of the God of Israel. Wichita Police Department, garbage. Dios de Israel, gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Mis enemigos están en tus manos. Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. Ramanse, Kimanso, Raboki, Rebeken, Rabaki, Rabakaya. Rabaki, Rabaki, Rebeken. Osi, Rabaki, Rabaki, Rabakaya. Recibe la gloria y la honra y gracias. La gloria es tuya, Señor. Mi poder y mi fuerza vienen de ti. Es un honor ser tus siervos. Gracias por esta victoria. Confío plenamente en ti. De esta manera, Departamento de Policía de Wichita, Kansas, sabías bien que tienes que entregar a la familia y no quisiste hacerlo. Ahora es mi turno de destruirte. Suave y deliciosa es la justicia de Dios, como la ternura, la dulzura y los encantos de una hermosa dama entre mis brazos. Así como es el deleite de una doncella en los brazos de un hombre, como lo diseñó Dios en la revelación divina, así es de deleitosa la justicia de Dios en mi corazón, destruyéndote. Espero que disfrutes tu destrucción, maldito departamento, escoria de la vida y basura del planeta de la tierra. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Entréguese a Cristo y no al crimen organizado. Dios les bendiga y hasta la próxima. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay?
stay up. First you don't succeed. And dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, and try again.